Buenas tardes. Sigamos adelante predicando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 22, versículo 27. Pablo es arrestado en el templo. Vemos cómo este maestro Pablo desempeña muy al pie de la letra el papel de Jesucristo. Vemos cómo el ungido de Cristo, a pesar de que Cristo ya había muerto y había resucitado, Pablo es un poco parecido, yo diría mucho parecido a Cristo, porque todo el que hace la voluntad de Dios tiene que parecerse a Cristo. Y vemos cómo este Pablo recibe tantos azotes, tantos golpes a causa de llevar la buena nueva del reino de los cielos, la misión que el Señor le encargó. Vemos cómo se sigue hablando de Macedonia y de la gran Jerusalén, donde Jesucristo también paseaba y fue condenado a muerte también el Maestro Jesucristo en esa gran Jerusalén. Vemos en este pasaje importante del Maestro Pablo una carta de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 22, versículo 27. Han pasado algunos años y se sigue llevando a cabo papeles igual que usaron los judíos para apresar a Cristo y darle muerte. Vemos como en este texto bíblico hoy también quieren matar al maestro Pablo. Sí, quieren matarlo, pero como todavía no ha llegado su hora, todavía vemos como no le hace nada más que le ponen una gran golpiza. El pueblo judío le pone una golpiza al maestro Pablo, hijo de madre hebrea y hijo de padre romano. Quiere decir que San Pablo era un ciudadano romano, ¿sí? Porque tenía las dos mis tías, ¿sí? Cuando estaba por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia reconocieron a Pablo en el templo, alborotando al pueblo. Se apoderaron de él y él gritando: israelitas, ayúdenos con este hombre que es todo en todas partes, predica a todos contra el pueblo y contra la ley y contra el lugar. Incluso ha introducido a unos griegos en el templo, profesando ante el lugar santo, y decían este último porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad de Teófilo de Efesios, predicando que Pablo lo había introducido en el templo. La ciudad entera se alborotó, la gente concurrió en masa y tomando a Pablo lo arrestaron y fuera del templo cerraron las puertas y empezaron a golpearlo. Mientras trataban de matarlo, llegó la noticia al comandante del batallón y tomó de unos soldados y unos capitanes y bajó rápidamente. Al ver la gente alborotada, enseguida tomó consigo a unos soldados y a unos capitanes y bajó rápidamente hacia la multitud, y ellos al ver
El comandante, que había bajado con unos soldados y con unos capitanes, dejaron de golpear al maestro Pablo, y el comandante se acercó, hizo arrestar a Pablo, ordenando que lo amarraran con cadenas. Vemos cómo se sigue llevando a cabo en hombres como Pablo, en hombres como tú, en hombres como yo, que se sigue llevando a cabo el mismo plan de Dios. Por eso Cristo en otro texto dijo: pasará el cielo y la tierra. Podrá caerse en el cielo en pedazos, pero jamás caerá una sola letra del punto de la ley. Todo lo que está escrito tiene que cumplirse en los libros sagrados. Por eso seguimos con esto, ¿sí? Amarrarlo con cadenas, y luego preguntó quién era y de qué había hecho, y todos gritaban al mismo tiempo, y el comandante vio que no sacaría nada de cierto tumulto. Sí, así mandó pues que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando llegó a las escalinatas, tuvieron que llevarlo a cuestas, porque por poco Pablo se desmayaba. Sí, a causa de la violencia de la gente, pues lo seguían en masa gritando: mátalo, mátalo. Así como le gritaron a Cristo cuando iba a ser crucificado: mátalo, así le estaban gritando al maestro Pablo: mátalo, mátalo, ¿sí? Cuando ya iba a entrar en la fortaleza, Pablo le pidió al comandante: ¿puedo decir unas palabras? El comandante le dijo: ¿sabes hablar griego? ¿No eres tú el egipcio que últimamente inició a la rebeldía y llevó al desierto a 4,000 terroristas? Pablo respondió: yo soy judío de Tarso. Yo soy judío de Tarso. Sí, yo soy judío de Tarso, de la célebre ciudad de Cilicia. Permíteme por favor hablar al pueblo. El comandante aceptó. Entonces Pablo, de pie en las escalinatas, hizo señales con la mano, y en medio de un gran silencio pronunció en hebreo, y el silencio fue un poco mayor. Decidió decir el siguiente discurso: esta es palabra del Señor. Vemos cómo se sigue cumpliendo lo mismo en los santos de Jesucristo. ¿A cuántos santos han degollado? ¿A cuántos predicadores han matado? ¿A cuántos han ejecutado por llevar a cabo la misión que Dios les encargó? ¿Sí? Yo me hago una pregunta. Yo quiero decirle a usted: a mí en varias ocasiones me han dicho gente que tal vez me estima: oye, Octaviano, no sabes lo que estás haciendo. Sí, en estos tiempos que estamos viviendo, por andar predicando como predicas, te van a matar. Pero yo les digo: ustedes no se preocupen por eso. Preocúpate por ti. Por mí no te preocupes. Te doy las gracias porque te has preocupado por mí. Pero dime, ¿quién de nosotros nos vamos a quedar aquí? Sí, cualquier día para morir es bueno. Ya sea de lo que sea, lo importante es que tenemos que morir. Y qué bonito sería morir por anunciar la verdad, por anunciar la buena nueva, por anunciar a Jesucristo vivo. Sí, por decir que Cristo vive. Bendita muerte. Si te matan por anunciar el reino de los cielos, pues bendita muerte. Pero nadie muere si Dios no quiere que muera. Y nadie vive si Dios no quiere que vivas. El morir o el vivir no depende de ti. Vemos cómo hoy
quieren asesinar a Pablo, pero le hacen los purititos mandados. ¿Por qué? Porque Pablo no está solo. Pablo está con Cristo, aunque hoy en este texto le dan una pinche gran madriza a Pablo, a tal punto que por poco y se desmaya en las escalinatas, pero le hicieron los mandados. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado la hora. Y vemos cómo el pueblo judío se le echa encima a Pablo y le echan un sinfín de mentiras. Lo acusan de tantas cosas que no son ciertas. Por eso aquí se cumple algo del Maestro Divino. La verdad los hará libres. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser la verdad de Cristo, a que Cristo se haga la verdad en ti? ¿Cuántos estamos dispuestos a que Cristo sea la verdad en nuestras vidas? ¿Sí? Cuando estábamos por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia reconocieron a Pablo en el templo y alborotaron al pueblo. Vemos cómo los judíos de Asia reconocen al maestro Pablo y alborotan al pueblo, echándole un sinfín de mentiras. Pero porque eran mentiras, por eso le pelaron los ojos. ¿Por qué? Porque eran mentiras, ¿sí? Y cuando algo es mentira, no triunfa. Sí, se apoderaron de él gritando: israelitas, ayúdenos, ayúdenos, este hombre es el que anuncia por todas partes contra el pueblo y contra la ley y contra el lugar. Incluso ha introducido a algunos griegos en el templo, profanando ante el lugar santo. De esto último porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad de Teófilo y de Efesios. Permanecieron y que Pablo lo había instruido al templo. La ciudad entera se alborotó y la gente comenzó en masa y tomaron a Pablo y lo arrestaron fuera del templo y cerraron las puertas del templo y empezaron a golpearlo. ¿Sí? Quiere decir que hoy, en este texto bíblico, Pablo recibe una gran madriza por andar predicando al Señor Jesús. Pero Pablo no es de los que se doman. Pablo no es de los que se rinden. Pablo quiere agradar al que lo contrató. A él le vale madre que lo golpeen. Él quiere contratar, solamente quiere servir a que lo contrató. Y cuando esta noticia llega a oídos del comandante, toma algunos soldados y toma unos capitanes y baja rápidamente. Y cuando la ciudad vieron al comandante con los soldados y los capitanes, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante arrestó a Pablo y le dijo: ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho para que te golpeen? Y lo amarró con 2 cadenas. Sí, y el comandante estaba confundido. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho para que te traten así? ¿Qué has hecho para que te golpeen así? ¿No eres tú el hombre que llevó a 4,000 terroristas al desierto? Pablo le dijo: yo no soy. Yo soy Pablo, yo soy judío, yo soy Pablo de Tarso, ¿sí? Yo soy Pablo de Tarso, de la solemne ciudad de Cilicia, de la gran Cilicia, ¿sí? Yo soy Pablo de Tarso. Permíteme decir algunas palabras a este pueblo que me está acusando, a este pueblo que me acusa de hacer cosas que yo no he hecho, ¿sí? Por eso vemos como esta carta hoy se llama
Pablo es arrestado en el templo, ¿sí? Pero no le pasa nada, porque cuando el comandante se da cuenta que Pablo es un romano, sí, se da cuenta que están cometiendo un delito con el maestro Pablo, se están dando cuenta, el comandante se da cuenta que lo están golpeando por pura envidia, por puras cosas que no eran ciertas, sí. Y el comandante defiende al maestro Pablo. ¿Por qué? Porque se estaba valiendo Dios del comandante y de los soldados y del capitán para defender a su amado discípulo Pablo, porque Pablo está dispuesto a dar la vida por Cristo y dio la vida por Cristo, ¿sí? Pablo y Pedro murieron juntos, con la cabeza boca abajo, fueron degollados a causa del nombre del Señor Jesús. Por eso se celebra el día de San Pedro y San Pablo, ¿sí? Estos dos grandes santos que dieron la vida por Cristo mueren el mismo día, la misma hora los ejecutaron y ellos murieron con la cabeza boca abajo porque no querían morir como había morido el Señor del universo, el Rey de Reyes, su patrón de ellos, el patrón de los patrones, como dicen por ahí la gente malandra, ¿sí? El jefe de jefes. Pues, ¿cuál jefe de jefes, sí? A veces le dicen a uno jefe, pues, ¿cuál jefe? El jefe está en el cielo. Nosotros aquí solamente somos servidores de la palabra de Dios. Mientras estaban matando, llegó el comandante del batallón la noticia de que estaba toda Jerusalén alborotada. Rápidamente bajó, tomó 4 soldados y unos capitanes y bajó rápidamente al ver el alboroto de la gente y preguntó que por qué lo estaban golpeando, pero cuando los judíos vieron que había llegado el comandante con los soldados y los capitanes, dejaron de golpear al maestro Pablo. Hoy Pablo nos invita a que a veces tenemos que ser golpeados a causa del Evangelio. Por eso en otro texto dice Cristo, a causa de mi Evangelio ustedes serán odiados, ustedes serán maldecidos, ustedes serán perseguidos por causa de mi nombre, pero pónganse contentos porque cuando sean perseguidos por causa de mi nombre y sean odiados por causa de mi nombre, mi espíritu descansa y reposa sobre usted. Hoy el maestro Pablo nos da esa gran enseñanza de que tenemos que ser valientes, de que tenemos que ser juzgados por el nombre de Jesucristo, ¿sí? Pero todo aquel que sea juzgado y que sea condenado por causa de predicar el reino de los cielos, sea 1000 veces bendito, que sea 1000 veces bendito o que sea 1000 veces bendita, ¿sí? Hay mucha gente a veces que habla de santos, ¿sí? Pues, y dicen, pues era santo. Mentira. Los grandes santos fue un hombre como usted y como yo. Simplemente se esforzaba por hacer la voluntad de Cristo. Se esforzaba por hacer la voluntad del Maestro. La gran gracia de Cristo es esta, la gracia de Cristo es esta, que Cristo viene a hacerlo santo o a hacerla santa, a usted ama de casa, a usted niña que va a la escuela, a usted hombre que trabaja de portero, a usted hombre que trabaja en una flechita, a usted que es doctor, a usted que es licenciado. Cristo tiene poder y Cristo quiere hacerlo santo en el trabajo que Él le encomendó. No ande usted con fanatismos, usted simplemente haga su trabajo lo mejor que pueda y ahí Dios lo va a santificar. Ahí Dios lo puede hacer santo. ¿Por qué? Porque Dios es el santo de santos y la voluntad del Señor y la idea de Dios
es hacernos santos a todos, porque es una promesa que Él hizo. Ustedes serán santos porque yo soy santo, ¿sí? Ustedes serán santos porque yo soy santo, dijo el Señor Jesús, ¿sí? La obra del Señor es hacerla santa a usted limpiando su casa. Es hacerla santa a usted en la escuela haciendo bien sus estudios. Es hacerlo santo usted en su doctorado, consultando al paciente la medicina que lo ocupe. Es hacerlo santo usted mecánico, arreglando bien las troquitas. Es hacerlo santo usted que arregla hasta bicicletas, que arregla hasta motitos. Es hacerlo santo usted veterinario que cura a los animalitos que hizo el Señor. Que Dios lo bendiga. Bendiciones para ti. Y esperemos imitar al maestro Pablo y dar ese gran testimonio de que a Pablo lo andan golpeando en este texto de hoy por puras pinches mentiras. Pero la mentira no triunfa. Aquí vemos que triunfa la verdad, porque Cristo se vale del capitán, se vale del comandante, de los soldados y del capitán para liberar a su amado Pablo, porque todavía no había llegado la hora. Y ya antes de que llegue su hora, usted siga trabajando en el lugar que Dios le encomendó. Por eso, en otro texto, Pedro le dice: Señor, ¿esto lo dices por nosotros o lo dices por la gente que te escucha? Cristo le contesta: ¿cuál es el servidor? ¿Cuál es el amo que yo pondré enfrente de mis asalariados? ¿Cuál es el amo que dará su ración de trigo a cada uno según le corresponda? Por eso, Cristo viene a hacerla santa. Cristo viene a hacerlo santo en el trabajo que Él le encomendó. Usted siga firme en el trabajo que Cristo le encomendó y ahí Cristo viene a hacerlo santo. Que Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanita.